Economista Mauricio Pozo, tiene un nivel académico de PhD. Fue ministro de Economía en dos gobiernos. Economista Pozo, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista y análisis sobre el presupuesto general del Estado aprobado el pasado día sábado. Iniciemos por el monto global del presupuesto y el déficit proyectado. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días. Empezar indicando que aquí no vemos muchas distancias en cuanto a lo que se venía produciendo de los años anteriores. El tamaño del Estado sigue creciendo. No hay un esfuerzo importante por regular la obesidad estatal, que sigue siendo la raíz del problema del déficit y de la dependencia del endeudamiento público. Por otro lado, los presupuestos aprobados por la forma que sea, en este caso se aprueba con mayoría, los anteriores se aprobaron por el Ministerio de la Ley, en la práctica distancian mucho respecto de lo que se ejecuta. Es decir, una cosa el presupuesto que se apruebe en la Asamblea, otra cosa el presupuesto que se ejecuta. Y en este caso en particular no tengo la menor duda que así va a ser. Y voy a citar dos razones para ello. La primera es que en el presupuesto no pueden constar decisiones de política económica que todavía no se las adopta. Eso ajusta el presupuesto posteriormente si hay una reducción de gastos o a un aumento de ingresos por la acción que sea. Eso lo que hace es ajustar el presupuesto después. Y en segundo lugar, hay que incluir temas que están en la norma constitucional, por ejemplo, a pesar de que en la práctica no necesariamente se cumplen. Me explico mejor. Se asigna el 6% del PIB a educación desde este año, el 4% del PIB a salud desde este año, pero en la práctica no ingresa esa plata. Y sin embargo, por ley se ven obligados a incluir en el presupuesto ese valor. Entonces, esto lo que hace en Economista resumen Pozo, si me es, permite una pregunta allí, pues es importante tratar de interpretar cómo funciona esta estructuración del presupuesto cuando se conoce, y recién se comentaba en otra entrevista en este medio de comunicación, la bajísima ejecución presupuestaria en las dos áreas que usted acaba de mencionar, salud y educación. Cómo con una ejecución presupuestaria tan baja, que bordea el 50% en ambos casos, se eleva en las cantidades o con los referentes que usted ha mencionado también. la ley le obliga. El Ministerio de Economía no puede poner el valor, por ejemplo, que ejecutó el año pasado. Que eso debería ser lo correcto, eso debería ser lo técnicamente viable y aconsejable. Pero la ley no le permite hacer eso. La ley le obliga a asignar en el presupuesto el valor que la Constitución indica que tiene que asignar, a pesar de que luego del ejercicio fiscal termine siendo una cifra menor, o porque no tuvo la plata suficiente para entregar, o porque teniendo la plata la ejecución fue menor, que es lo Mira, que ¿qué pasa en estos pasaría si es sectores y que muchos otros más. qué pasaría si es que el gobierno y la función legislativa no cumplen con lo que indica la Constitución? ¿Qué consecuencias traería si es que tuvieran una actuación más pragmática en este tema? A ver, en la práctica no ha pasado mucho. Lo que sí puede pasar es que le llamen a dar explicaciones en la asamblea, en la comisión que corresponda, para que diga por qué razón, a pesar de que usted asignó tanto, entregó tanto, o por qué se ejecutó un valor menor del que estaba previsto. Y ahí tal vez tendrá que estar dando sus explicaciones el ministro de Economía, pero también tendrá que dar sus opiniones el responsable del área, el ministro de Salud o el ministro de Educación o el de Obras Públicas o del cargo que corresponda. Eso en la práctica ha sido lo que ha ocurrido en el pasado y no veo nada muy diferente que pueda ocurrir si es que esto se vuelve a repetir este próximo año. Bien, perdónenos por la interrupción. Usted estaba realizando sus reflexiones sobre el tema general del presupuesto,
le invitamos a continuar haciéndolo, sobre todo con respecto a los supuestos macroeconómicos en los que se basa esta proforma presupuestaria 2026. A ver, ahí se pueden anotar algunas cosas. Fíjese que este año, el 2025, probablemente la economía ecuatoriana crezca sobre el 3%. Algunas hablan inclusive que podría superar el 4%. Pero ahí está un componente de rebote del año anterior, del 24, que tuvimos recesión económica, la economía decreció en el 2%. Este año tenemos ese crecimiento que tiene el efecto rebote que menciono, pero para el siguiente año, en la propia proforma y de acuerdo al supuesto del Banco Central, se habla de un crecimiento económico del 1.8. 1.8, algunas otras estimaciones hablan de que capaz va a ser menor, del 1.5. Ahí están estimaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera. ¿Qué significa esto? Que volveríamos, si es que esto se cumple en la práctica, que volveríamos al promedio de crecimiento de los últimos años. Y ese es un crecimiento que lamentablemente no es lo suficientemente dinámico para reactivar problemas que preocupan a todos los ecuatorianos, en especial el problema del empleo. Entonces, eso en cuanto al crecimiento. No me parece mal que pongan un valor prudente, pongámoslo así, o que creen que puede llegar, porque sería distinto que pongan un crecimiento más alto y le aten, por ejemplo, el crecimiento tributario a un crecimiento más alto que tal vez no se va a dar, en lo que se produciría un desfase en los ingresos. Entonces, desde el punto de vista del crecimiento no me parece mal. Hay 5 millones menos en barriles de petróleo para el próximo año, y eso también es compatible con lo que está pasando. La producción de petróleo, lamentablemente, no solo que no se ha podido mantener, sino que ha caído y ponen 5 millones menos de barriles para el próximo año, lo cual también es compatible con la situación actual. El precio del petróleo. El precio del petróleo, como todos sabemos, ha caído. Se fija un valor menor de $51 ahora, pero mientras más nos acerquemos al precio internacional del petróleo, es más riesgoso para las finanzas públicas. Es mucho mejor alejarse de eso, lo más abajo posible, pongámoslo así. ¿Por qué razón? Porque como el precio no depende del Ecuador, el Ecuador es un productor marginal, si usted se acerca al mercado internacional se vuelve mucho más vulnerable. Y si mañana baja el precio del petróleo promedio, le va a golpear en cerca de 70 millones anuales por cada dólar que baja el precio del barril. Entonces, yo siempre he creído que hay que ponerle menos, pero este año sí es bastante inferior al que estuvo vigente el año pasado. Donde sí tengo un cuestionamiento es en el tema de la inflación. No sé si le tiene a la mano, pero la inflación para el próximo año, para el presupuesto, se estima en 3.1. Estamos hablando ahora de una inflación del 1,5, del 1,3. Es decir, sería de un aumento significativo para el próximo año. Y la única forma que usted tenga un crecimiento de la inflación de esa magnitud para el próximo año es o hay un crecimiento importante de demanda por una liquidez no excesiva, sino de gran magnitud que se vea, cosa que no se avisora, no se lo ve en el horizonte. Y segundo, que tenga un impacto por lo que se llama inflación importada. Lo que ya nos ocurrió, recuerden, en 21, cuando en Estados Unidos subió la inflación a cerca del 9, y como nosotros importamos materias primas, bienes de capital, bienes de consumo, etcétera, importamos inflación y eso nos afecta a la inflación nacional. Ese escenario tampoco se ve para el año 26. Entonces, esa tasa de inflación del 3.1, a mi criterio, no tiene mayor explicación. Ojalá las autoridades algún rato indiquen cuáles son las razones para poner una tasa de esa magnitud. Así que esos serían, en resumen, los comentarios a los supuestos del presupuesto. Hay un tema que es
muy importante, sobre todo para la ciudad de Cuenca, de aclararlo, que tiene que ver con las universidades, con la educación superior, que ojalá nos pueda dar luces usted, pues son detalles ya del presupuesto. Hubo mucho debate. Quizá uno de los puntos más debatidos fue el de la educación superior el pasado día sábado, y hasta el momento conocemos de dos versiones, una que habla de un recorte, una reducción de aproximadamente 129 millones de dólares para 19 universidades públicas, que es un recorte enorme, que se lo ha publicado con detalle también en la prensa de hoy, un recorte que llega para algunas universidades hasta un 70%. En el caso de la Universidad de Cuenca se habla de 11,4 millones de recortes sobre un presupuesto de aproximadamente 70 millones, es un 15% a grosso modo el recorte de la Universidad de Cuenca, entre un 10 y un 15%. ¿Cuál es la realidad? Pues legisladores de ADN han señalado que esto no es así, de que hay que hablar con datos, y explican que el proyecto sube el presupuesto a la educación superior a 59 millones, proyecto que ya es presupuesto. ¿Cuál es la realidad, si nos puede aclarar, por favor, sobre este tema? Bueno, usted entenderá, Gustavo, que el detalle del presupuesto es gigantesco. Tener sobre la mesa el por qué cada asignación sube, baja, se mantiene o se reduce es muy complicado. Lo que sí creo que puede pasar es que el Ministerio de Economía, estoy simplemente especulando, no afirmando, puede haber observado en lo que estábamos hablando hace un momento, la ejecución de periodos anteriores y en base a eso asigne un valor diferente, sin decir que sea incorrecto, correcto, justo o injusto. Simplemente estoy pensando qué puede haber ocurrido, porque no es la primera vez que ocurre esto, ni es el único sector con el que ocurre este tipo de diferencias. Entonces, a mí se me ocurre que puede ser parte de ese proceso el que determine un valor distinto al que se estaba esperando. Pero eso ya tendríamos que meternos en el detalle de asignación por asignación y cuenta por cuenta, lo cual, al menos en este momento, es Claro. imposible sin meterse a Podemos definir cada entenderlo, detalle. pero claro, hay una gran incertidumbre sobre este tema, por lo que se ha discutido precisamente el día sábado, pero hay versiones diferentes que esperemos se aclararán en las próximas horas. ¿Cómo vio usted a propósito el resultado de esa votación? Como usted ha señalado, se han aprobado presupuestos en forma automática en ocasiones anteriores ante la falta de acuerdos en el Parlamento, pero ahora se lo hizo con 78 votos, una votación mayoritaria pero bastante ajustada. Bueno, el resultado es el resultado asimismo de la mayoría que tiene todavía el gobierno, a pesar del resultado que se tuvo en la reciente consulta popular, y muestra simplemente una fuerza para poder seguir en las propuestas del Ejecutivo, en este caso particular, de la proforma de presupuesto. Pero fíjese, más allá de la aprobación de la proforma, lo que va a ocurrir es que eh, no se va a dar en la práctica necesariamente lo que está ahí. Le doy un dato adicional que no quiero olvidarme. Fíjese, se habla de 5.500 millones aproximadamente de déficit fiscal. En la práctica, eso rompería el acuerdo con los multilaterales. ¿Por qué? Porque ese no es la meta del programa económico. ¿Eso qué quiere decir? Que van a entrar en un proceso de renegociación de las metas, pero lo más probable es que no estén metidos ahí decisiones próximas para poder ajustar los valores a los que estén compatibles con el programa, con el Fondo Monetario y los multilaterales. Economista Le Pozo, y doy, aquí también es otro tema que
se requiere que expertos como usted nos expliquen al gran público. Ese déficit de algo más de 5.000 millones ha venido también precedido de interpretaciones del presupuesto en el sentido de que se requiere endeudamiento por 16.000 millones de dólares. Explíquenos la diferencia entre lo uno y lo otro, y si esa cifra de necesidad de obtener más deuda por ese monto ha quedado ya sellada con este presupuesto. A ver, varias cosas. Primero, eh, siempre ha sido prohibido que la Asamblea o el Congreso en su momento apruebe presupuestos desfinanciados. Es decir, los presupuestos tienen que estar cubiertos, financiados por deuda o por las acciones que correspondan. Eso como un tema de inicio. Segundo, el déficit fiscal, para que se entienda bien, es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Cuando los ingresos son menores a los gastos, se produce un déficit. Ahora, eso no quiere decir que ese déficit, sea cualquier el valor de la magnitud, aquí estamos hablando sobre los 5.000 millones, sea lo único que hay que pagar. Esto es parte de lo que hay que pagar, cubrir el déficit. Aparte están todas las operaciones que se denominan bajo la línea, bajo el valor del déficit. Son amortizaciones de deuda, atrasos de periodos anteriores, vencimientos de, por ejemplo, operaciones de CETES, deuda interna que se llama. Entonces, la plata que hay que levantar es la plata para cubrir el déficit, más todo lo que hay que atender que no está registrado en el cálculo del déficit, que son conceptos como los que acabo de citar. Y por eso es que la diferencia es tan grande entre los 5.000 y pico de millones y lo que en la práctica se va a necesitar, que probablemente se acerque a los 15.000 millones de dólares. Que no es que van a girar un cheque 15.000. Lo que hacen es, por ejemplo, vencen 5.000 en deuda interna, entran otros 5.000 para pagar los anteriores y reemplazan la deuda con un vencimiento posterior. Eso es lo que realmente, Ya. y esa es la diferencia entre el déficit fiscal y las necesidades totales de financiamiento, que es lo que usted acaba de citar. En aras de claridad en este tema, más allá de su académica explicación, ¿qué porcentaje del presupuesto general del Estado depende de financiamiento adicional y cuáles son las principales fuentes previstas de dichos recursos? Buen punto. Eh, Más o menos un tercio eh, está atado a financiamiento de orden interno y externo. Es decir, un tercio del valor total se cubre con deuda en definitiva. Eh, y eso no incluye discrepancias que todavía hay. Le doy dos discrepancias. La asignación del Estado por el 40% de las pensiones de la Seguridad Social. Según el ministerio, esa cifra es de 2.600 millones aproximadamente. Según el seguro, esa cifra es de 3.400 millones. Hay como 800 millones de diferencia. Lo que consta en el presupuesto es lo que dice el ministerio, pero no lo que dice el seguro. Ahí tiene que haber un acuerdo algún rato y pagar y ver cómo van a pagar la diferencia. Pero ahí hay una discrepancia. Eso significa que eh, el tema de la deuda, que es en la magnitud que le comenté, también tiene sus bemoles, como los que acabo de citar. De ahí, el gobierno está anticipando una emisión de bonos en el mercado internacional, que en principio era de 1.000 millones de dólares, y también la continuidad del financiamiento de los multilaterales, y por eso yo algún rato decía que el gobierno no se puede dar el lujo de incumplir los acuerdos internacionales, sobre todo con el fondo, porque le cortaría el financiamiento para pagar todo lo que tiene que pagar. Entonces, esa es un poquito la explicación. Y la deuda interna de atrasos, perdón, de vencimiento de CETES, etcétera, probablemente sea reemplazada por nuevas deudas y los propios CETES, que son los certificados de tesorería de plazo corto. ¿Qué tratamiento le den a los atrasos? No está claro. Eso habrá que verlo en el transcurso de la ejecución,
porque como usted conoce, solo en este año 2025 hay como 2.000 millones ya de atrasos, a los que hay que sumar los cerca de 3.000 millones de los años anteriores. Entonces habrá que ver qué tratamiento quieren dar a los atrasos, a pesar de que, por cierto, los atrasos también forman parte de las metas del programa con los multilaterales. Nuevamente entramos un poco en los detalles del presupuesto y no sé si pueda tener usted información a la mano sobre a cuánto ascienden las transferencias para bonos sociales y para la seguridad social para el 2026. Bueno, lo de la seguridad social es la cifra que le acabo de dar. Aproximadamente 2.600, 2.700 millones de dólares. Eso es del aporte del 40%. No estoy diciendo los intereses de los bonos comprados por el Estado. Eso es otra cosa. Eso es deuda interna. Solo el aporte del 40% de las pensiones. Asigna Hacienda esa cifra. El caso de los bonos en general suman cerca de 1.900 millones de dólares. Y ahí obviamente habrá que ver si están o no registrados estos apoyos temporales que se acordaron y que se negociaron a raíz del problema que hubo con la provincia de Imbabura, que recuerde que se dieron ahí algunas compensaciones para buscar apaciguar el problema que tuvimos. A veces eso no necesariamente ingresa como subsidio estatal, sino se registra de otra forma, pero eso es un tema que habrá que chequearlo, pero lo que sí le digo es que la cifra es más o menos por la magnitud que le menciono. ¿Qué es eso de la excepcionalidad fiscal mencionada en algunos documentos y qué sectores del gasto público se ven afectados? A ver, normalmente hay decisiones que se adoptan por periodos limitados y eso significa que puede haber sectores que tengan que hacer una contribución al Estado y eso, como es temporal, le pueden calificar dentro de la excepción fiscal. Le doy algunos ejemplos, o tal vez uno de los ejemplos más relevantes. La contribución de las empresas con adelantos de impuestos que se dieron el año desde el 2023 y que fueron supuestamente por solo ese año. Lo cierto es que ya estuvo el 23 del 24 y por lo que veo va a estar también el 25. O sea, puede estar calificado como excepcionalidad fiscal, pero sigue manteniéndose hasta la fecha y es más, se prevé que va a ser para el próximo periodo. Y eso se da porque normalmente los recursos, en este caso tributarios, no alcanzan. Entonces, a veces estos valores de aportes que supuestamente son temporales o de excepción terminan siendo permanentes y se quedan ahí. Usted hablaba sobre el crecimiento que ha tenido o que tendrá el país al cierre de este año que empieza ya su último mes, que podría estar bordeando el 4%, y también su visión de que habrá un crecimiento menor para el próximo año. ¿Cuáles son los factores principales que explican desde la lectura del presupuesto 2026 la proyección de esta desaceleración del crecimiento económico? Yo le diría que la principal razón, el principal argumento es el tener un efecto rebote o de resorte del año 24. El 24 hubo recesión, cuando usted parte de un sitial bajo, tiene un estímulo para el siguiente periodo, es para decirle en otras razones, se normaliza la producción, pero al ritmo de la trazabilidad histórica, de lo que se ha venido dando en los últimos años. Y por esa razón, eso se produce el año 26. Y el año 26 lo que hace es retomar el crecimiento que hemos tenido en los últimos años, un ritmo menor de crecimiento. Otra razón es que no se anticipan todavía grandes proyectos de inversión que podrían cambiar sin duda la tasa que estamos comentando, pero eso al menos no se lo ve todavía y por lo tanto, si eso no aparece, tenemos que de alguna manera suponer que el país va a ir moviéndose, creciendo al ritmo de los últimos años. Entonces yo le diría, esos son los factores fundamentales. La producción de petróleo no se ve que va a recuperar
En los supuestos del presupuesto el precio del petróleo es menor, eh, el comportamiento de las tributos tampoco muestra grandes cambios. Ahí obviamente habrá que ver cómo operaría una nueva reforma tributaria, que por cierto está en el programa con el fondo. Se asumiría que el año 26 entraría en vigencia una nueva reforma tributaria que ojalá no se sustente en aumentos de tasas impositivas, no creo. Tal vez sí la eliminación de algunas exenciones, eh, que pueden ser, por cierto, este tipo de excepcionalidades fiscales que usted preguntó hace un momento. Pero eso no sabemos. Habrá que ver cuál es el contenido de la próxima reforma tributaria. Pero esos son los argumentos, creo que principales para poder explicar por qué el año próximo el crecimiento económico es menor. Quizá para finalizar, economista Pozo, el plan anual de inversiones entendemos que asciende a unos 2.181 millones de dólares. Esto es muy importante para los ecuatorianos que quieren obras, para los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cuáles son los proyectos principales que se plantean y en qué ejes se han identificado proyectos prioritarios de inversión? Y yo le comenté hace un momento la gran diferencia que existe entre los presupuestos que se aprueban y los que se ejecutan. Eso creo que va a volver a pasar porque no hay nada para que se confirme lo contrario el año 26. Imagínese usted hablar de 4 años más, lo que puede de aquí a acontecer para los siguientes años, con la variabilidad que se tiene en plazos cortos. Como alguien decía, y yo también algún rato lo anoté, el presupuesto aprobado en la Asamblea termina convirtiéndose casi en una fábula, porque en la práctica no es, por todas las razones que hemos comentado, algo que realmente se va a ajustar a la realidad. Ahora bien, cuando usted ve el presupuesto del Estado y empieza a restar el pago de la nómina, el pago del gasto operativo del Estado, el pago de los intereses que entran dentro del cálculo del déficit, el pago de los subsidios, entre otros conceptos, lo que le queda para inversión es no más allá del 2%. Ese 2% este año va a ser, hasta octubre al menos, va a ser de 900 millones. O sea, ni siquiera llegamos a los 1.000 millones de inversión este año. Y mientras no se hagan cambios en la estructura del presupuesto, el espacio para inversión va a ser muy pequeño. Entonces, que le digan a usted que van en el plan anual de inversiones, en el cuatrianual, pueden poner cualquier cosa, cualquier número. Sin embargo, si no hay los cambios de la reforma a la estructura del presupuesto, lo que va a liberarse para inversión pública va a ser muy marginal. Bien. Muchísimas gracias por la excelente explicación y criterios que nos ha entregado economista Pozo, y gracias por su presencia. A ustedes, muchas gracias. Declaraciones del economista Mauricio Pozo, exministro de Economía en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno. Sus declaraciones han sido en referencia al presupuesto aprobado para el país para el año 2026. Se lo hizo con 78 votos en la Asamblea el pasado día sábado. Son las 8 horas con